Bien. Ahí ya está, Romina, el permiso de coanfitrión para que empiece a compartir. Sí, 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 ahí. eh, Espera un segundo que. ¿Se ve, profe? Sí, ahí. Ahí se ve, sí. Sí, lo voy a Estoy agrandar con un poco para que vea mejor. un poco afónica, ronca yo también. Sí, no, a mí me agarró feo, profe. De la última vez que fui a la doctora, en la receta de unos antibióticos me mandó, decía faringitis, yo ya me asusté todo. Pero bueno. Sí, mientras sea eso, no es tanto el problema que no avance una neumonía, ¿no? Yo empecé Sí, sí, no, 2 años atrás, estuve así, con un montón de problemas de la garganta, de los bronquios, de la parte respiratoria superior y después terminé con una neumonía. Entonces no hay que descuidarse. no, no, sí, es un, es un hacer entre lo que se pueda y bueno, Sí, eh, entiendo porque uno no puede. cuando uno está así Sí, está sí. desganado. No, no es solamente eso, a veces no puede pensar bien. Yo estaba haciendo, no quiero ser muy drástica, pero yo estaba haciendo el pasear con fiebre y todo, entonces por ahí hay cosas que no sé si los redacté bien o esas Claro, cosas, pero bueno, son cosas que van pasando y uno tiene que sí, enfrentarlas sí, nomás se y puede seguir. mejorar. De Ujú, última se revés, ¿sí? sí, Bueno, bueno, esto es más, sería más o menos el borrador que tengo para de encuesta, que lo primero que hice es como una introducción presentándome y para qué sería la encuesta en sí, que es justamente para recolectar datos, información, recabar, mejor dicho, información acerca de las estrategias informacionales que realizan los estudiantes en situación de tesis. Y bueno, un poco también hablar de que las respuestas, más los nombres del encuestado, datos sensibles, eso no va a entrar, no se van a publicar, eso queda en resguardo. Bueno, un poco los fue separando en secciones, ya primero arrancando respecto a de qué carrera es, eh, de cuánto tiempo está elaborando de la tesis, de qué tema trata su tesis, por ejemplo, también. Profe, no le escucha, está no, en silencio. perdón, esta pregunta de cuánto tiempo hace que viene desarrollando la tesis en relación a qué otras preguntas de la búsqueda informacional la pensarías vincular. Y eso justamente en la etapa que está también y, y ver también qué tanta profundidad de estrategias aborda en base a también la cantidad de meses de lo que va trabajando. Bien, o alguien se dejó estar Es más, y no hizo ninguna claro, sí, sí, es búsqueda. como un, ujú, claro, claro, es más para ver eso, el tema de entre el tiempo que está, qué tanto elaboró, y Ujú. bueno, si está en un constante no me acuerdo, es porque ya pasó mucho tiempo de las cosas que estaba haciendo, y bueno, también sería como un pequeño avistamiento de cuál podría ser la dificultad. O sea, no voy a abordar en eso porque ya se me escapa, pero podrías intuir, sacar una pequeña hipótesis de cuál podría haber alguna dificultad así en general. Eso va a surgir quizás en función de toda la totalidad de datos que se trabajen en relación con todas las Claro, sí, preguntas. sí. Sí, 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 no es solamente con uno puntual, sino así viendo un poco más
eh, más el contexto en sí con los otros, con las otras respuestas también. Sería más en grandes generales. Igual Sí. no sé si pueda sacar algo, pero se puede, creo. Bueno, Bueno, ¿de qué sigamos. tema trata su tesis? ¿En qué instancia de elaboración está justamente? De lo que había nombrado. ¿Cuáles fueron las motivaciones? Si solamente fueron para recibirse, si para mejorar su condición laboral, para realizar posgrado, comenzar con la carrera científica y bueno, le dejo una opción de otra que por ahí hay algo más y yo no lo estoy viendo, por así decirlo, entonces le dejo como una opción de otro, Claro. por si quiere aportar algo más. Bueno, esto. Y bueno, después ya sería la otra sección que ya es básicamente la búsqueda de información. Romina, ahí en esas preguntas donde ¿Sí? se le da una opción, una última opción para que la persona pueda responder, es ¿Sí? necesario abrir otra pregunta. Si usted respondió otra motivación, entonces explicite cuál, por ejemplo. Ah, ok. Entonces no le pongo otra, No, sino una sí, pregunta más. no, porque acá lo que va a hacer va a tildar. No, pero creo que le deja. No, Bueno, igual lo no, reviso eso. Sí, sí, revisar, le voy pero a no, revisar no, entonces, no, pero no, no te sí. deja escribir. O sea, la Ah, ok. otra cuestión que Le hay que ver pongo es si entonces. todas las preguntas van a ser obligatorias o no, Sí, eso también tengo que ver todavía. porque Estoy haciendo recién nomás el borrador y bueno, ujú, voy a tratar en lo posible de terminarlo para mañana o pasado para poder hacer para la... empezar a aplicarlo lo antes posible, algunos, aunque Claro, sea, ¿no? Y ver sí, cómo funciona también el instrumento, que esa es la idea. sí, sí, por eso. Bueno, sí, hace un repaso Bueno, rápido, ¿no es cierto? Porque esto yo lo vi ahí en la wiki. bueno, sí. Bueno, acá por ejemplo puse no, algunas, algunos sitios donde se podía buscar información y agregué la pregunta de si hay algún otro sitio que no se nombró, que nombre. Eh, bueno, sí, más o menos es lo mismo que está en el, en la wiki, solamente buscar información, qué criterio utiliza para seleccionar y verificar, qué acciones se realiza. Ah, no, este quedó más. Bueno, bueno, para qué Sí, instancia de tesis ocupó la inteligencia artificial y en qué se utilizó básicamente? Eso voy a ver nomás un poco las preguntas porque queda media rara. Pero sería uno si en qué instancia ocupó y después la otra sería para qué ocupó la inteligencia artificial. claro, Bueno, qué ayuda le brindó, sí, y ujú, como te decía, claro. qué conocimientos en algún momento habría que preguntar se requieren de parte del tesista para desarrollar una tesis o para operar con estos sistemas, ¿no? Sí, 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 eso ya anoté para agregar. Y bueno, ya después ya referida con la biblioteca de la Facultad de Humanidades, cuáles bibliotecas utilizó, qué servicio utiliza, de qué modo le prefiere realizar las consultas. Y esto eran las últimas que fui agregando. En su instancia de tesis recurrió a alguna de las bibliotecas de la Facultad de Humanidades y para qué lo hizo. Ujú. Bien, bueno, en líneas generales está avanzando muy bien esto. Bueno, profe, Bueno,
Entonces Sí, estamos a eso punto sería. de empezar, digamos. Yo lo que quería es Claro, que claro. ustedes hagan una prueba lo antes posible, así. Yo cuando viajo ahora, la semana que viene, si es que no hay paro, ¿no? Porque si no vamos a tener que pasar a otra clase virtual, es justamente ver qué resultados ustedes van obteniendo, van perfilándose a partir de la puesta en práctica de estos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, si es una Sí, sí. entrevista, bueno, a ver si se puede realizar una entrevista, aunque sea, y si es un cuestionario de Google Form, enviarlo, ¿no es cierto?, a, qué sé yo, en este caso, tres tesistas, por ejemplo, en lo posible de distintas carreras, si es que se puede, entonces a ver No, cómo sí, profe. cómo responde el instrumento y si hay algunas dudas, porque ahí uno se da cuenta, ¿no? Examinando la incoherencia entre una respuesta y la respuesta de otra pregunta, se da cuenta que a lo mejor faltó poner una opción o hay algo que ajustar en el instrumento, ¿no? Sí, sí, profe, entiendo. Yo, de a mí, lo que estaba planeando era terminar esto y una vez que termine esto le puedo enviar, por ejemplo, le puedo enviar a mi novio que él está todavía con su tesis, está en ese proceso. Y después tengo conocidos, sí, bueno, tengo una amiga de la carrera que está también en la situación de tesis, a ella le iba a preguntar si qué otra persona podría ser. Claro, Porque eh, por ahí mucho no estoy últimamente en la facultad realmente entre claro. ir y venir, Eh, estoy un esto sería poco que no sé quién están. que a lo mejor se puede hacer como un cuestionario que tenga como una extensión que diga prueba y enviar ese, ¿no? Y en base a ese que se está probando, después terminar de pulir el otro que realmente se va a enviar a los que están en situación de tesis. No sé si me explico. Claro, sí. Porque también Sí, sí. hay que ver, o sea, alguien que está en tesis tiene que ser tesis de grado, porque si yo mezclo lo de posgrado ya es otra historia ahí. No, no, sí, profe, no, estoy viendo Porque gente que cambia esté en tesis claro, de grado, ¿no? Sí, sí. cambia el universo de análisis. Y después, como Claro, no, sí, otra sí. cuestión, como decía ahí arriba, cuestionario, perdón, encuesta, yo te quería preguntar, Romina, ¿cómo estás pensando en definir la muestra, ¿no? Ahí ya podemos ir a la otra cuestión que yo quería acá tocar un poquito, que es el tema justamente de este material que le facilité la semana pasada, ahí se ve con respecto a los Sí. tipos de muestras, ¿no? Bueno, que eso lo trabaja Hernández Sampieri, pero no es el único autor. Em, No, Hernández sí, profe, Sampieri sí. y Collado, hay muchos autores Ujú. solamente que esto lo trabajan de una manera más exhaustiva a esa parte, porque bueno, el enfoque del libro es sí más positivista, si lo comparamos con el de Samaja, pero podemos traer Sí. a colación algunas ideas también de Samaja como para esclarecer qué condiciones tiene que tener una buena muestra. Cuando una muestra es una buena muestra, porque esa es la cuestión. Claro. Eso va de la mano del Sí. tipo de lógica general que guía la investigación, si es una lógica más cuantitativa o más cualitativa, o es una combinatoria, ¿no? Que serían diseños mixtos. Ujú. Entonces, Sí, bueno, profe. yo lo que quería preguntar, cómo lo estás pensando esto y después vamos a ver acá cómo se entendió esta cuestión de los tipos de muestras, ¿no? Claro, sí, no, lo que yo estaba pensando era que la muestra tendría que ser a estudiantes en situación de tesis, pero con el plan de tesis aprobado entre el 2023 y finales de 2022, pero por esta cuestión de que si pasó 2 años, incluso pueden pedir una, ¿cómo que se dice? Una extensión, una prórroga para presentar la tesis, puede caer en eso, no me acuerdo más qué fue lo que hice, cómo lo hice, y yo necesito justamente su perspectiva de cómo realizaba las búsquedas, para qué buscó, en qué situación, en qué momento, entonces, más referida a eso en particular. eh, lo veía como de esa forma, de todos los que estén en situación de tesis, los del año 20, plan de proyecto aprobado del 2023, finales de 2022 serían los más ideales para hacer esto. Ujú.
Sí, en el caso de ciencia de la información, bueno, yo tengo entendido que por el régimen el régimen pedagógico es en todas las carreras, ¿no? O sea, el Claro, plazo, una vez que le aprueban el proyecto de tesis, es de 2 años. O sea, claro, sí, sí. tiene 2 años el tesista para desarrollarlo, o 3 años. Son 2 años, Dos ¿no? años, profe, después se puede, sí, La sí, 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 regularidad es de 3 años, sí, del sí. cursado del seminario, por ejemplo. Claro, sí. Yo lo que tenía entendido es que se puede pedir una prórroga para poder extender un poco más, Sí, pero bueno, es por esas cuestiones que lo, lo limité hacia la muestra en base al grado de avance, ¿no? ¿Cómo es? Según a sí, a el la tiempo de cantidad, desarrollo. el tiempo de desarrollo, eso sería, ¿sí? Bien. Eh, bueno, entonces hay que buscar la información de todas las carreras, quiénes son los que están en esa situación. Sí, profe, por ahí hablando con mi directora, ella estaba tratando de sacar, de conseguir esa información con la secretaria académica, pero como no hubo respuesta hasta ahora, seguimos que vamos a presentar una nota para poder conseguir la cantidad de tesistas que están ahora en la actualidad y por lo menos conseguir su correo si es posible, Departamento como por por lo menos para departamento. poder conectar. Claro, sí, Esto lo va a sí, ser sí. lo más práctico, digamos. Bueno, Sí. con respecto a las muestras, bueno, recordame tu diseño, de si era más cuantitativo, más cualitativo, es un diseño mixto. Yo Sí, propuse que sea un diseño mixto, más quali que quanti, pero que sea mixto. ujú. Entonces, ¿en cuál de los dos grandes grupos de estas muestras ubicarías tu diseño en cuanto a las Muestras muestras? intencionales, muestras intencionales o cualitativas. Bien, y ahí, por ejemplo, vamos a suponer que hay una carrera, cosa que no es eh, ¿cómo decir? No es frecuente porque generalmente los tesistas en casi todas las carreras son muy pocos, pero vamos a suponer que hay en una carrera 20 tesistas. ¿Vos vas a tomar los 20 o vas a aplicar dentro de ese grupo a su vez una muestra intencional en base a algún criterio? Y aplicaría un criterio para tener una muestra intencional, a su vez. Porque eso Va, en habría, realidad depende, porque si son las 8 carreras, 20, eh, y yo creo que sí, ahí tendría que ser una muestra intencional. Pero si para una carrera solamente 20 y para lo demás son 5, 10, 15, ahí sí también tendría que ver, tratar de pensar un poco la homogeneidad, porque en ¿sí? algunos va a ser mucho, en otros poco, entonces también tendría que ver eso. Sí, de todas Por lo que maneras, o sí, una sea, muestra intencional. la muestra intencional estaría dada en principio por esta cuestión de focalizar en los 2 últimos años, ¿no? Ese sería Claro, como el sí, criterio más transversal y general. Y después, si no sí, son sí, muchos, se puede tomar a todos, o sea, porque además si se va a sí, enviar un cuestionario Google en Form, bueno, es más fácil aún. O sea, distinto sería si hay que hacer entrevistas a cada uno. Entonces, sí, 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 a lo profe, tiene mejor razón. convendría, Sí, incluso para tener una mayor una representatividad mayor. O así es. sea, en cuanto el universo es más variable, porque en este caso no nos olvidemos que el universo es la totalidad de tesistas de ese periodo de la Ujú, facultad, entonces ese universo es variable porque acá varía también los modus operandi, las maneras de investigar en función de las disciplinas, de las carreras de formación ujú. de cada uno. No es lo mismo alguien de geografía, de letras o de historia o de ciencia de la información. Entonces,
Por ahí la manera de investigar, en el caso de la gente de historia, es muy diferente a la forma en que se suele investigar en otras ciencias o disciplinas más sociales. Sí, profe. Sí, incluso pensaba que otra forma de analizar esto mediante ¿cómo es? La entrevista por grupo, hubiese sido también interesante porque justamente esto, ver las diferencias entre carreras también, por ahí puede haber alguna que empiecen ya por ejemplo, a utilizar inteligencia artificial para la búsqueda de información y otras no, otras sí, siguen entendiendo lo tradicional y ahí se podría resaltar esas cosas, no como en esto de la encuesta que por ahí tendría que pensarlo cómo podría, si hay alguna forma de ver justamente esto, porque lo que hace es tirarme ya en base a todas las respuestas, Claro, no por persona. sí. Pero bueno, Bueno, son cosas, son decisiones que uno ya se tomó y claro. Y si que no, ahí formar por como cuestión otra, del tiempo y eso. claro, por otras, después se Ujú. puede formar otra pequeña muestra intencional con algunos representativos así de cada carrera, que también habría que ver en base a qué criterio se lo elige y con esos, por ejemplo, tener como una especie de conversatorio, ¿no? Que incluso se puede Claro, hacer, sí. por ejemplo, con un Meet y eso grabar y bueno, y eso es una fuente de información válida. Sí, sí, sí. Por eso, de eso aparte ya lo estaba pensando que podría Claro. haber sido otra forma de encarar la investigación también. Bueno, eso va a surgir en función de las necesidades que se vaya viendo en función de lo que arroje también el cuestionario, ¿no? Sí, 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 profe. Bueno, entonces esto queda más o menos claro, muestras estadísticas, paramétricas o aleatorias versus muestras Sí, intencionales o sí, sí, cualitativas, que están de estas sí, distintas sí, clasificaciones, ¿no es cierto? Subclasificaciones, que en este caso, acá, por ejemplo, lo que estábamos hablando, si uno toma muestras cuantitativas, no las intencionales, uno podría trabajar con determinadas muestras aleatorias por conglomerado. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo, no sé, en historia 10 tesistas, entonces los ordeno de la A a la Z, tomo, tomo en forma alternativa, por ejemplo, uno de cada tres, entonces tendría tres sí, elegidos, ¿no? Y ahí formaría un sí, sí, conglomerado con los de historia. Esa sería la estrategia. Entonces, dentro de los conglomerados, el método de muestreo sigue siendo aleatorio. Por eso se agrupan acá dentro de las muestras aleatorias. sí, sí, sí. Bueno, No, sí, también eso depende mucho de cómo encare uno, si quiere encarar más del sí. lado cualitativo o del cuantitativo, entonces las dos son válidas, pero bueno, eso es dependiendo del No, y tipo de... aparte, y se complementan, porque, o sea, esto sería Sí, como sí, para una muestra ya más focalizada para detectar cuestiones vinculadas a las carreras, ¿no? Al altecista en sí, sí, relación con las carreras. Bueno, entonces dejamos de, perdón, antes de salir de compartir esto, voy acá para traer algo a colación que tiene que ver con el plan de tratamiento y análisis de los datos, ¿no? Que esto yo les había pedido que elaboren un breve plan de tratamiento de los datos, o sea, de análisis de los datos, cómo lo van a analizar. Eso formó parte de esa separata metodológica y esto va de la mano de los tipos de diseño, ¿no? Entonces, sí, a su vez, nosotros vamos a ver ahora que acá lo que está en juego, siempre no hay que perder de vista la relación entre el caso, cómo quedó definido el objeto modelo empíricamente, ¿no? Y el tipo. O sea, porque acá, por ejemplo, en la tesina, en esta tesina, o sea, el tomar los tesistas en esos 2 últimos años, eh, va a permitir arrojar información, pero después las conclusiones no van a quedar acotadas a los tesistas de los 2 últimos años, sino a a los estudiantes en situación de tesis. Entonces, por eso es importante, digamos, tener buena información para poder luego generalizar. Más allá de que sea un abordaje cualitativo, siempre en los resultados hay algo que habla más allá de los casos examinados.
que pone de manifiesto pautas, patrones, ¿no? Tendencias generales de esos resultados. Y eso ya me conecta con el tipo en cuestión. Entonces, hay que tener en cuenta eso como norte, ¿no? De esa investigación. Y eso Sí, supone sí, sí, justamente profe. un salto inferencial, ¿no? Que a su vez, para poder sostener ese salto inferencial, esos resultados que uno los infiere a nivel de el tipo en cuestión, que sería en este caso el estudiante en situación de tesis de grado, cómo selecciona la fuente de información, hay que conectar nuevamente con la teoría. Y es aquí donde aparece incluso este momento que en los libros de metodología no está tratado porque no hay un método específico de la interpretación de los datos. Más allá de que el método hermenéutico juega constantemente con la cuestión de la interpretación de los significados, pero eso es una lógica Ujú. de investigación. Acá estamos tomándolo Sí, como un momento dentro de lo que es la instancia de validación operativa, o sea, concretamente del análisis de los datos. Es decir, ¿qué hago con los datos una vez que los obtengo, no? Entonces, ahí es donde aparece como parte de las tareas del diseño el plan de análisis, pero el plan de análisis en sí no es, digamos, un momento de la instancia de validación operativa, sino de la empírica. Cuando uno diseña la investigación, esto tiene que ver con el diseño de los procedimientos en un sentido amplio. Es decir, cómo pienso interactuar con los datos, cómo los pienso analizar, ¿no? Entonces, acá nosotros lo que vamos a retomar es estos distintos niveles de centración o centralización del análisis de los datos, ¿no? Porque acá vale recordar en esos instrumentos que estamos viendo hasta recién, sea un cuestionario, sea una guía de observación, una entrevista, lo que fuese, esas cuestiones que yo voy a observar o aquellos asuntos sobre los que voy a preguntar tienen que ver con el diseño del sistema de matrices de datos. Porque justamente el sistema de matrices es lo que me va a permitir poder identificar cuáles son los indicadores que van a medir las variables de estudio. Entonces, las preguntas o los ítems de observación me conectan directamente a esos indicadores de medida de las variables. ¿Vamos bien hasta ahí? sí, profe. Entonces, es importante no perder de vista esta eh, dialéctica que tienen estas tres dimensiones que forman parte de la investigación. Es decir, cómo miro a la investigación. La miro como diseño, aquello que es planificable, la miro como proceso, el hacer de la investigación, o la miro como proyecto, aquello que yo pienso explicitar, ¿no es cierto?, como parte de una propuesta investigativa. En el caso de las tesinas que ustedes vienen desarrollando, ustedes están en el proceso de investigación. Ahora terminaron todo lo que es de ese proceso de investigación, la, las fases y la instancia de validación empírica, que es donde se solapa el proceso con el diseño o con las tareas del diseño, ¿no? Y acá viene la cuestión más desafiante, ¿no? Introducirse de lleno en una instancia de validación operativa. Por eso yo quisiera que ustedes empiecen a probar esos instrumentos, a ver cómo funcionan, porque, digamos, eso más lo que ya tienen trabajado de, por ejemplo, la instancia de validación conceptual, todo lo que es estudio antecedente, marco teórico, etcétera, que si bien lo pueden mejorar, lo pueden ampliar, sobre todo en los estudios antecedentes, porque siempre van saliendo nuevas publicaciones, ¿no? Que pueden ser útiles para el tema que uno está investigando, o sea, eso hay que ir haciéndolo a la par de lo otro, pero acá el desafío es justamente sumergirse en el plano empírico, en el terreno de la investigación y de ahí poder hacer ese salto inferencial del que estábamos hablando anteriormente. Bueno, Bueno, profe. dejamos de compartir esto y entonces sigo compartiendo acá lo otro, que solamente para repasar, ¿no es cierto?
este PowerPoint que nosotros lo trabajamos muchas veces porque hace referencia al proceso de investigación y sus instancias de validación. Entonces, ya hemos trabajado esto que tiene que ver con lo conceptual, lo empírico, lo expositivo, que esto ustedes lo vienen desarrollando ya tanto con la validación oral de la tesina como con respecto a la validación escrita. O sea, por eso en el seminario, yo les aclaré al inicio, esto es transversal durante todo el cursado. Y acá estaríamos, ¿no es cierto?, en esta fase ahora, en esta instancia, perdón, de validación operativa, que es la que ustedes van a tener que proseguir de lleno a inicios del año que viene a fin de concluirla y poder generar el informe final de investigación que en parte ya lo tienen desarrollado. ¿Recuerdan ustedes todas esas separatas que ya entregaron? Que hablábamos recién, bueno, del marco teórico, los estudios antecedentes, todo lo que tienen trabajado en el primer integrador, que es bastante extenso de toda esa fundamentación del problema, de la cuestión del caso implicado, de cómo se llegó ahí, la justificación, los propósitos, todo eso en la tesina va a ser parte de un capítulo. Entonces, en el proyecto va a ir solo la información relevante, lo principal, que ya les voy a explicar, digamos, pero quería situar esto primero como para no perder de vista. Entonces, de esta instancia, fíjense, la instancia de la validación de las hipótesis indicadoras, esto es lo que hemos estado trabajando con los indicadores, ¿no? Incluso esos indicadores que están operativos ahora en el diseño de los instrumentos y en la puesta a prueba de los instrumentos, esta es la que tiene que ver, o lo que pone en juego la instancia de validación operativa, las hipótesis de generalización, ¿no? Este pasaje del caso de estudio, que sería en esta tesina el caso de los estudiantes avanzados en situación de tesis de la Facultad de Humanidades con respecto al tipo, ¿no? O sea, el caso sería esos estudiantes de ese segmento poblacional con respecto a otros tesistas que pueden ser de la facultad o no de esa facultad, pueden ser de otros tipos de contextos universitarios análogos a la UNE. Por ejemplo, yo diría de universidades del NEA. ¿Por qué? Porque si yo me voy a Buenos Aires, ahí ya, eso dijimos en otras clases, por ejemplo, la lógica de contacto con los centros de estudio, la diversidad de universidades, de propuestas formativas, etcétera, eso crea otro ambiente intelectual que ya puede ser distinta a la situación de los tesistas. Digamos que son tesistas a lo mejor más, ¿cómo decir?, más arriesgados, más cancheros, podríamos decir, y a veces, ¿no? En las universidades del interior es como que hay un mayor fantasma esto de cómo se hace la tesis, por ejemplo. Pero eso tiene que ver con los ambientes de capital cultural que plantea Bourdieu, que no es lo mismo en distintos lugares del país, ¿no? Y tampoco respecto de otros países. Entonces, situándonos acá, vamos a la instancia de validación operativa. Fíjense que esta es la que nosotros concluimos. La instancia de validación empírica, diseño del objeto, diseño de los procedimientos, estas son las dos fases que comprende cada una 4 momentos, ¿no? Todo esto tiene que ver con construcción del sistema de matrices de datos. Y esta otra vendría a ser con el diseño de los procedimientos en un sentido estrecho por una parte y amplio también, porque, por ejemplo, cuando hablamos de los instrumentos, estamos hablando de justamente de esas herramientas que van a permitir aplicar los indicadores. Entonces, mientras yo acá tengo una fase, un momento, perdón, de definiciones operacionales, fíjense que acá tengo otro momento de construcción de los instrumentos que van a formar parte de la operacionalización de las variables. O sea, acá estaría, digamos, cómo yo hago operativo la aplicación del indicador. Para eso necesito un procedimiento que se apoye en un instrumento.
porque el procedimiento nunca opera en el aire, aun cuando sean procedimientos virtuales, ¿no? Entonces, esto nosotros lo transitamos acá y ahora me quiero referir un poquito a la instancia de validación operativa, ¿no? Fase de recolección y tratamiento de los datos, fase de obtención o producción o construcción de los datos y tratamiento. Tratamiento hace referencia a cómo nosotros lo ordenamos a esos datos. Y para ordenarlos tenemos que aplicar clasificaciones. Y esas clasificaciones no siempre están disponibles. Muchas veces las tenemos que generar nosotros en base a un criterio, ¿no? Entonces acá esto apela también a la creatividad del tesista. Y la otra fase que es netamente de análisis e interpretación de los datos, o sea, cómo los analizo y qué me dicen esos datos. Y luego vendrá, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la exposición sistemática de los resultados de la investigación, que también tiene dos fases. Entonces, por ejemplo, la primera fase, que es la de obtención y tratamiento de los datos, hay cuatro momentos. Uno es pilotajes, que serían las experiencias pilotos previos antes de la obtención de los datos en sí, que esto sería poner a prueba los instrumentos. Esto es lo que yo les pedí concretamente, ¿no? Para que ustedes se den cuenta qué correcciones hay que hacer. Y la de obtención o recolección o levantamiento de los datos. Bueno, por ejemplo, cuando uno pone a prueba esos instrumentos y si esos instrumentos arrojan que el dato se produce de manera apropiada, de manera fidedigna, no hay distorsión en la obtención de esos datos, quiere decir que a la vez esos mismos casos de análisis que yo, o de estudio que los he puesto a prueba, ¿no es cierto? Ya me sirven esas respuestas como parte de la obtención de los datos. No sé si me explico. Es decir, no tengo que descartar esas respuestas si es que el instrumento funciona bien, o sí, o a lo mejor después hago un acuerdo con esa persona y le digo, entonces, bueno, después te voy a mandar el instrumento, digamos, perfeccionado para que vuelvas a responder ese cuestionario. ¿Se entiende? Como parte ya de la producción de los datos en sí. Y un momento previo que tiene que ver con la experiencia piloto, ¿no? ¿Se va Sí, profe, entendiendo? se entiende. Bien. Sí, sí, sí. Otro momento es el del ordenamiento y sistematización de los datos, es decir, cómo los visualizo, cómo los presento, ¿para qué? Y bueno, para que después poder analizar esos datos. Entonces acá esto está muy vinculado al otro momento que es la construcción de tablas y gráficos. En el caso de los datos cuantitativos, pero aun cuando se trabaja con datos cualitativos, tengo que encontrar formas de sistematizar la información. Más aún, ¿no? Tengo que ver de qué manera voy agrupando las respuestas, por ejemplo, para que el análisis posterior sea más fácil. Porque los datos cualitativos a veces, no sé, una persona está respondiendo o escribiendo 10 renglones para proporcionarme un dato. Y a lo mejor para decirme hacer una tesis es difícil, por ejemplo, ¿sí? Pero para decirme eso quizás hace toda una explicación, una fundamentación, bueno, y escribe 10 o 15 renglones en un cuestionario. Entonces yo tengo que aprender a encontrar formas de registro, y ahí intervienen las clasificaciones y las clases posibles de esas clasificaciones, que en el caso de los estudios cualitativos eso va a surgir de los mismos datos de cómo se presentan. O sea, yo me voy a dar cuenta a partir de las respuestas que me dan las personas de cuáles son esos, esos valores posibles que van adoptando los indicadores, en función de los cuales yo puedo construir una tabla y puedo ir haciendo cruces. Este respondió así, este otro respondió de esta manera, y bueno, y entonces ahí me va quedando el abanico de respuestas. O sea, por lo menos ver por dónde va la tendencia general, ¿no? Bien, entonces dejo de compartir esto. Bueno, acá
perdón, esto me quedó esta fase, ¿no? La fase de análisis e interpretación, que esta es la más importante, porque acá es donde nosotros tenemos que sacarle jugo a los datos. Primero, ¿no es cierto? Los obtenemos, ¿sí? Obtención de los datos. Los ordenamos, los graficamos y después, o sea, o al mismo tiempo, porque recordemos que estos son momentos, ¿no? Y los momentos no tienen un antes y un después. Muchas veces en la investigación se trabaja en forma simultánea, solamente que acá, a los fines de que se entienda, hablamos de antes y después o seguimos una secuencia en el PowerPoint, pero no tiene por qué ser antes y después. Puede ser simultáneo. De hecho, en los estudios cualitativos generalmente se hace simultáneamente. Entonces, a partir de estos resultados que nosotros los ordenamos, los presentamos en tablas o formas de clasificación, me tiene que permitir poder leer esos resultados. Vamos a suponer que yo construyo sobre una pregunta, ¿no es cierto?, un dispositivo con 3 casillas, ¿no? Y vamos a suponer que apliqué el cuestionario a 20 o 30 tesistas y resulta que la mayoría de las respuestas indican que de esos 20 tesistas, 15 respuestas recaen en una casilla de esas posibles respuestas que han brindado. Y las otras 5 respuestas se reparten entre otras 2 casillas. Eso está indicando claramente una tendencia. Es decir, me está hablando de los resultados, cómo se perfilan los resultados. O sea, ahí es donde interviene la sagacidad del tesista para darse cuenta de eso. No es lo mismo que se distribuyen equitativamente en 3 casillas a que una casilla agrupe todas o la gran mayoría de las respuestas, ¿no? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, sí, sí, se Bien, entiende. De y hecho, un poco para ser un poco sincera, tengo como una ansiedad de poder ver esa parte ya, de ver si puedo encontrar tendencias o algo ¿qué es más. lo que va emergiendo? Poder generalizar, sí. Está Me bien, da bueno, como que tengo unas ganas de poder verlo ya, claro. Bueno, si es algo que yo no lo estaba esperando, bueno, sí. pero sí se entiende, se va entendiendo, Bueno, profe. acá vale esta recomendación, ¿no? Porque la ansiedad a veces juega en contra. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros cuando investigamos siempre tenemos unas altas expectativas, ¿no? Esto le pasa al tesista, al investigador. Yo lo veo con mis propios tesistas en las direcciones de tesis, en tesis de posgrado, e incluso cuando se tocan determinados temas que por ahí pueden ser complejos o que tienen que ver con cuestiones sensibles, ¿no? No es fácil que la gente responda. Entonces uno tiene que encontrar un equilibrio entre la ansiedad personal y las posibilidades reales de obtener la respuesta. E incluso tiene que armarse de mucha paciencia, ¿no? Porque hay veces que este cuestionario lo va a tener que enviar 2, 3 veces recordándole a esa persona, porque esto es así, con distintos sujetos, no pasa solo con los tesistas, no, los alumnos, con todo tipo de aplicación de cuestionario. Nosotros hemos aplicado en la investigación varios dirigidos a distintos destinatarios y nos pasa. Y esto es una cuestión constante de andarle atrás, como se dice, para que respondan, porque de eso justamente se va a dar la posibilidad de tener resultados. Sí, sí, profe, de hecho me pasaba porque eh, no me acuerdo bien, pero por ejemplo en estudio de usuario de marketing sí ocupamos encuesta y sí, tenía que enviarle a la misma persona 2, 3 veces Sí, porque se olvida, sí, porque le pasó algo por algo y bueno, sí, tenía que insistir para que me responda, pero sí, sí, eh, sí, es así. es todo, es una labor y un trabajo porque uno piensa, bueno, ya está, Sí, mando y me responde y no siempre pasa eso. claro, por eso hay que Entonces empezar. también uno tiene que estar detrás, ¿no? O detrás de la persona o inclusive ir todas las veces que sea posible a la biblioteca, al archivo, donde, Sí, a la institución que sí,
cuál está Sí, haciendo para sí, poder recolectar la información, sí hay que porque hacer es el así, es un seguimiento, trabajo arduo. sí. Sí, Por eso digo, no es solo enviar y después desentenderse, me cruzo de brazos y dentro de un mes ya voy a obtener todas las respuestas, sino hacer un seguimiento constante, ¿no? Cada 2 o 3 días revisar a ver qué va pasando, bueno. eh, pero si uno es constante y perseverante, se obtienen resultados interesantes. Entonces acá, cuando estamos en el análisis, también tenemos que tener en cuenta que un momento importante es la interpretación de lo que arrojan esos resultados. A ver, porque cuando yo tengo la masa total de datos, ¿m? Es decir, antes del análisis, yo no tengo resultados, tengo un cúmulo de datos, ¿no? Y a partir de que aplico ciertas técnicas de análisis, ahí intervienen ya las técnicas de análisis, no de obtención, porque los datos ya están obtenidos, sino las técnicas de análisis, bueno, ahí van a ir perfilándose tendencias, patrones, pautas, y eso amerita que se lo interprete. ¿Cómo interpreto? Bueno, ahí es donde tengo que hacer el retorno a mi marco teórico, porque el marco teórico me va a arrojar los conceptos claves, las ideas centrales que me van a permitir significar esos resultados. Porque interpretar no es otra cosa que encontrar una significación a los resultados, es decir, ¿qué me quieren decir esos resultados? Para poder significarlo, yo necesito pararme en el marco teórico. Y acá volvemos nuevamente a lo que dijimos allá al inicio del seminario, ¿no? El conocimiento científico es un juego dialéctico entre lo teórico y lo empírico. Entonces, de nada me sirve que yo tenga un montón de datos empíricos si no los sé significar, es decir, no tengo un marco teórico que me arroje luz sobre eso. Y a la inversa, una buena teoría sin, digamos, la carne en el asador, que sería los hechos concretos que estoy investigando sin el plano empírico, no me sirve de nada, porque entonces me voy a acercar más a una cuestión filosófica que a un tipo de conocimiento propio de la ciencia, ¿no? Entonces, ese interjuego dialéctico entre lo teórico y empírico reaparece acá, en la instancia de la interpretación y en la elaboración de las conclusiones, ¿no? Las conclusiones siempre tienen un componente propio de creatividad personal para poder abstraer las ideas síntesis que arrojó esa tarea interpretativa. Y por allí, si hay algunas cuestiones que no me convencen, vamos a suponer que tengo como dos tendencias que son indistintas y que no me permiten probar una hipótesis, bueno, en ese caso tendré que hacer algunas pruebas complementarias. ¿Que esto qué sería? Ampliar la base experimental, o sea, mandar en este caso más cuestionario a más tesistas. Y a lo mejor ahí tendría que incorporar, ¿no es cierto? Quizás, además de los del 2023 y 2022, a los del 2021. Por ejemplo, si es que no queda clara las tendencias tomando esos 2 años, porque puede ser que por distintas razones, porque un estudiante trabaja, porque se enfermó, porque falleció un familiar, lo que sea, digamos, viene más lento, pero viene haciendo. Entonces, eso también, digamos, por ahí hay que tenerlo previsto, ¿no? Es decir, cuando no quedan claras las tendencias que van surgiendo de la investigación. Bueno, esto yo lo sí, dejo de profe, se compartir, entiende. bien, porque acá ya después nos vamos a la instancia de validaciones positivas, que eso lo quiero trabajar en la próxima clase. Eh, entonces, yo acá un poquito para volver a retomar lo de los tipos de diseño. Bueno, acá está en este esquema ubicado, ¿no es cierto?, cómo se sitúa el diseño por referencia al proceso de investigación y al contexto en el cual se mueve la investigación, que eso va a venir dado, ¿no es cierto?, por la propuesta investigativa y el marco institucional que avaló esa propuesta. Entonces, vamos a esto. Acá vale decir también que cuando hablamos del marco institucional que avaló la propuesta, es que el proyecto que resulta de toda la decantación de estas decisiones,
de los avances que hemos ido generando en este año y demás, cierta información que va a nutrir el proyecto, eso no es que lo evalúa solo la comisión de tesina, sino que tiene una instancia previa que es justamente la aprobación en el marco del seminario. Entonces, esto quiero decir que cuando hablamos del marco institucional, entra también la cátedra de donde nace todo esto. Entonces, o sea, todos somos parte de la institución, docentes y alumnos en el marco, ¿no es cierto?, de un departamento, de una facultad, de una universidad. Bien. Yendo entonces a los tipos generales de diseño, esto eran los criterios desde los cuales nosotros podemos examinar los diseños, simplemente para hacer referencia a que los dos primeros están, por ejemplo, muy vinculados. Porque si nosotros vemos el criterio según las edades de la ciencia, acá, en tu caso, Romina, esa investigación podría estar moviéndose, ¿no es cierto? Ser una primera aproximación empírica al objeto de estudio, por eso sería exploratorio, y dentro de esto, descriptivo. ¿Con cuál de estos descriptivos, no es cierto, lo asociarías? Yo puse acá descriptivo barra con avances explicativos, porque según cómo lo vea esto de arriba hacia, perdón, de arriba hacia abajo, ¿sí? Hay como un nivel de profundización mayor del conocimiento. Sí, profe, la verdad me quedé pensando en eso cuando estaba haciendo el parcial. eh, y nada, quería revisar después eso de qué Ujú. trataba cada uno otra vez para eh, Bueno, poder definir por qué sería descriptivo, pero claro. ¿Y con cuál de ujú, estos, no? Porque acá tenemos tres, los cuasi claro, experimentales, los eh, experimentales en sentido estricto, que esto me lleva justamente al tipo de diseño propio de las ciencias naturales, ¿no? claro, experimentales no sería porque es propio de las Claro. ciencias naturales. En eso, por eso, por ejemplo, ese quedaría descartado. Claro, ampliación de Pero, la evidencia observacional tampoco, porque esta es una primera investigación. no, claro, sí, Podría sí, ser este cuasi experimental, porque sí me experimentaron. uno va, digamos, aproximando el objeto de estudio a partir de definir un sistema de matrices y en función de ello estandarizar preguntas en un cuestionario. Es decir, que no es que acá va a ser una entrevista abierta donde el tesista va a decir cualquier cosa y donde va a divagar sobre distintos temas, sino que está justamente planificado para que responda en determinada dirección. Claro, sí, sí, profe, sería cuasi Entonces, experimental entonces. entonces, bueno, ahí, digamos, justificaría que a su vez ese diseño sea exploratorio descriptivo. Sería exploratorio, más exploratorio, porque acá hay que tener en cuenta que los términos que ubicamos en primer lugar marcan la mayor predominancia. Entonces, si yo digo que Claro, es sí, profe. exploratorio descriptivo, quiere decir que es un diseño más exploratorio que descriptivo. Entonces, tiene un avance hacia lo descriptivo, pero es fuertemente exploratorio. Entonces, sería, digamos, se ubicaría en esta categoría, ¿no? Y Sí, eso sí, profe, de hecho sí, porque además es como una primera vista respecto a los estudiantes en situación de tesis, claro, porque no hay, por lo menos hasta donde yo revisé del- de, la- de otros estudios, de otras tesis, así, hay mucho de estudiantes de posgrado, de estudiantes de facultad, pero no en ese sentido de esos estudiantes que están en su primera vez en hacer una investigación, por así decirlo, que sería justamente en esta etapa de elaboración de tesis. claro. Entonces, de por sí ya, eso ya me marca que sería un poco más exploratorio porque no hay Ujú, ujú, muchos estudios respecto claro, al objeto modelo en sí. claro. Y después habría que definir por qué es descriptivo. Bueno, eso ya te dejo abierta la tarea, Romina. Sí, profe, sí, sí. Bueno, el otro criterio es cómo se expresa el dato, cómo se presenta el dato. ¿El dato es una cantidad o es una cualidad?
Si yo encuentro un tesista que me dice, consulto, por ejemplo, el repositorio institucional, sí, hay ahí un dato que es cualitativo. Ahora, Claro, sí, digamos, si, por ejemplo, me dice que en el total, digamos, la mayoría de los estudiantes llevan, no sé, 12 meses haciendo la tesina, 12 meses es una cantidad. O sea, el dato se me sí, expresa como cantidad. Entonces yo tengo que ponderar, a ver, en el cúmulo de información, ¿cómo se me expresan los datos? ¿Como cualidades, como atributos o como cantidades? ¿Se me expresa desde el lado de la cualidad o desde el lado de la numerosidad? Entonces, eso independientemente de lo que yo trabaje en el análisis, porque eso me va a llevar a los eh, tipos de diseño según la lógica de la investigación. O sea, si yo soy sí. hábil, puedo trabajar con cantidades sin perder de vista el norte cualitativo de mi investigación. Porque por ahí la gente confunde, como los datos se presentan como cantidad, entonces dice, ah, no, pero también es cuantitativo, no, pero resulta que la mayoría de los datos se expresan como cantidades, entonces es netamente cuantitativo y no, puede ser un diseño fuertemente cualitativo que ciertos datos se expresan desde el punto de vista de la numerosidad, pero ahí es donde interviene el rol del investigador para construir, digamos, el atributo, la tendencia que marcan esas cantidades. Sí, profe. Entonces eso ya no tiene que ver con cómo se presenta el dato, sino cuál es la lógica que sigue la investigación. Cuando hablamos de lógica, tiene que ver con cómo el investigador analiza y sintetiza los datos y cómo los interpreta en función de su marco teórico. Sí, profe, sí, se entiende. Bien, y de Me hace triangulación, acordar, no, ¿cómo? perdón, No, no. estoy hablando mucho hoy. No, me hace acordar un poco al trabajo de estudio de usuarios que habíamos hecho, que si bien justamente en nuestras encuestas, en nuestras preguntas de cuestionario eran mucho de cuantitativo, cualitativo, pero nosotros también tratábamos de analizar y de tratar los datos perfilando más a lo cualitativo. Si bien eran muchos datos cuantitativos, podríamos encontrar algunas tendencias y podríamos decir que pasa tal cosa, pero ya perfilando lo Claro. cualitativo y no tanto lo cuantitativo. De Sí, hecho, no me acuerdo mucho, pero en las conclusiones que habíamos hecho no habíamos sacado nada de una interpretación cuantitativa, sino era puramente cualitativo. bueno, Solo que me acuerdo, claro, por eso ejemplo. significa que la Sí, sí. lógica de investigación es base, bueno, o de relevamiento, de análisis de esa información es básicamente cualitativa. Por allí también Claro, profe. pasa la inversa. Hay programas computacionales que analizan palabras, frases, ¿no? Y entonces ese análisis termina siendo cuantitativo, porque estandariza tanto la respuesta que en definitiva permite hacer tablas de frecuencia. Entonces, Sí, 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 si sí. el investigador se limita a eso, que eso sería un error, ¿no? Porque quedarse también con la parte de la estadística descriptiva sin sacarle el jugo para hacer inferencia a partir de eso o probar hipótesis, bueno, eso marcaría que el diseño sería más netamente cuantitativo en ese caso. Sí, Bien, sí, con, profe, entiendo. bien, con respecto a esto de las unidades de análisis, que pueden ser de dos tipos, temporales o espaciales, acá vale la aclaración de que, por ejemplo, para poder decidir sobre esto es importante tener en cuenta que en la investigación, de acuerdo a los objetivos que nos proponemos, el cohorte temporal donde focalizo el estudio lo define el investigador. Yo puedo considerar en una investigación para examinar, por ejemplo, vamos a suponer en un estudio sociológico si hubo un incremento de la pobreza, entonces yo digo, tomo los últimos 5 años y voy a considerar estos 5 años como el periodo actual. Entonces,
Lo importante es que el investigador defina estas cuestiones. En algún momento, cuando está elaborando en una tesis, por ejemplo, el capítulo que tiene que ver con estas decisiones. O sea, ¿qué periodo va a tomar como lo temporal? Porque ahí entonces, por más que yo esté tomando, por ejemplo, los conglomerados más poblados de la Argentina de los últimos 5 años, y aun cuando yo examino cómo fue variando, qué pasó a través del tiempo de estos 5 años, yo eso lo puedo considerar como unidades espaciales, unidades de análisis espaciales. ¿Por qué? Porque ese cohorte temporal lo tomé, lo decidí así en mi investigación como el periodo actual. Ahora, muy distinto sería si yo examino esos conglomerados tomando el devenir en los últimos 50 años. Entonces me voy 50 años para atrás y veo qué pasó. Ahora estamos en el 2024. Vamos a suponer que yo tomo, ¿no es cierto?, los últimos 5 años como el periodo actual de 2019 a 2024. Pero si yo me voy 50 años atrás, entonces tomaría, por ejemplo, puedo ir hasta 19, supongamos para simplificar la cosa, 1970 y ver qué pasaba con la pobreza en las grandes ciudades de la Argentina. Tomo después 1980, 1990, 2000, 2010 y 2020 y ahí lo puedo actualizar 2020 al 24 como el último periodo actual. En ese caso, cada ciudad, para examinar la pobreza como variable, vista en la dimensión temporal, justamente define unidades de análisis temporales. Entonces sería un estudio diacrónico, porque me interesa conocer el desarrollo de ese fenómeno en el tiempo. ¿Qué pasó con el fenómeno pobreza en la Argentina? Pero si yo solamente tomo un panorama de 2024 o incluso de los últimos 5 años, es decir, no tomo largos periodos de tiempo, yo puedo definir ese periodo como actual. Entonces mi estudio sería más sincrónico, porque estaría examinando qué pasa con los centros urbanos en este momento actual. O sea, los tomaría como una radiografía en un momento. Ese sería otro criterio, ¿no? Según qué tipo de unidades de análisis intervienen en el estudio. Después tendríamos, según, ¿no es cierto?, la cantidad de variables que intervienen en una investigación. Entonces, cuando hay muchas variables, tengo un estudio intensivo. Cuando tengo pocas variables, tengo estudios extensivos. ¿Por qué esto es así? Porque esto está relacionado con lo que decíamos anteriormente. Vamos a suponer que yo analizo qué pasa con la pobreza en los grandes centros urbanos de la Argentina. Yo no tengo una ciudad de mucha población, tengo varias ciudades, por lo menos tengo como mínimo todas las capitales de provincia, ¿no? Entonces, yo estaría trabajando con un estudio sincrónico, vamos a suponer que focalizo en los últimos 5 años y digo que ese es mi periodo actual, y entonces, ¿qué pasa? Para examinar una variable que es la pobreza. O puedo tomar otra variable, pobreza, desnutrición y mortalidad infantil. Tres variables. Pero tres variables son pocas. Hay estudios cualitativos que incluyen 20, 30, 40 variables. Entonces, por eso justamente cuando yo tengo pocas variables y muchas unidades de análisis, como en el ejemplo que di, sería un estudio extensivo. Ahora, vamos a suponer que yo quiero conocer en profundidad qué pasa con la Villa 31. ¿Sí? Desde todo punto de vista, desde la pobreza, desde el empleo, del nivel educacional, el estado sanitario, los aspectos urbanísticos, la participación política, los problemas sociales, hacinamiento, abuso, etcétera. Entonces, si yo tomo muchas variables y pocas unidades de análisis, en este caso una villa, entonces sería un estudio intensivo.
¿Se entiende esto? Bueno, esas son cuestiones, Sí, por sí, eso yo, profe. estos criterios atraviesan Ah, todas las investigaciones. Por ahí nos quedamos con lo cualitativo o cuantitativo, o nos quedamos con lo exploratorio, descriptivo, explicativo y nada más. Y sin embargo, esto está metido en todas las investigaciones de toda la ciencia. Y es sí, importante darse profe. cuenta, Sí, ¿no? sí. Porque fíjense que Sí, acá, por ahí me había quedado un poco la duda de cuándo serían muchas variables y cuándo serían pocas variables, pero con los ejemplos ya comprendí más o menos a qué se refería con muchas variables y pocas variables. ujú. Esa nomás me quedó de duda en este tipo Bien, por de ejemplo, diseño. la patología criminal. Uno ve a veces las películas de los psicópatas. El estudio del psicópata es un estudio complejo. Entonces, los estudios complejos, por dar un ejemplo, ¿no? Yo para poder configurar la mente de un psicópata necesito examinar muchas variables, incluso combinar lo que decíamos acá, los estudios sincrónicos, examinando varios psicópatas en distintos lugares, pero también con una dimensión diacrónica. ¿Cómo fue, digamos, la vida de esa persona? ¿Cómo fue la historia de vida, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué traumas de la infancia, etcétera? O sea, tengo un sinnúmero de variables y eso sería un tipo de estudio intensivo. Que de hecho ahí intervienen muchas disciplinas, ¿no? La psicología, la neurociencia, el psicoanálisis, la criminalística, bueno, y justamente de lo que se trata es identificar patrones comportamentales, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Y ahí llegamos, ¿no es cierto?, a Sí, este. profe. Bien, fíjense que acá estos tipos de diseño se corresponden con los grandes métodos. Por ejemplo, los diseños analíticos. ¿Qué pasa con los diseños analíticos? Se corresponden con un tipo de método que es o sea, desde el punto de vista del método es analítico, ¿sí? ¿Por qué? Porque desagrega un todo, que sería el objeto modelo, lo desagrega, lo fragmenta en parte para analizarlo en profundidad en cada parte. Esto es el modelo con el cual surgió la ciencia moderna, la física, por ejemplo, ¿sí? Es el famoso método científico, método experimental. Entonces, separar el objeto en parte para poder profundizar en cada uno de ellos. Esto se corresponde con un objeto modelo genérico, es decir, por la forma en que el investigador se lo representa, que tiene que ver con una concepción atomística, ¿sí? Con lo objeto modelo genérico atomístico, que eso viene de la época de los griegos, ¿no? Considerar que algo puede ser separado en partes o unidades elementales que los griegos llamaban átomo, y de ahí, bueno, se trasladó, ¿no es cierto?, en los albores de la ciencia moderna. Después la física cuántica y la teoría de la relatividad demostraron que el átomo también puede comportarse de dos maneras, como partícula o como onda. Y eso justamente es lo que da origen a la teoría de la relatividad. Pero eso es otra historia, ¿no? Entonces, lo importante tener en cuenta acá es que el método es analítico porque en la concepción que tiene el investigador piensa su objeto modelo como un conjunto de partes que se pueden separar. Y esto no es algo extraño, ¿eh? Porque, ¿se acuerdan cuando vimos las tesis? Ustedes analizaron las tesis allá por abril, mayo, no me acuerdo, abril creo que era. Y bueno, y ahí, digamos, cuando uno ve una tesis, entonces en la presentación, digamos, hay como una sumatoria en el tratamiento del tema, pero no hay mucho ingrediente crítico, no se busca relacionar esto con aquello, y son clásicos diseños que aplicaron métodos analíticos, ¿no? Y la estadística tiene varias herramientas que nos ayudan con el análisis. Entonces, ¿qué pasa? Aplicamos, por ejemplo, medidas de resumen, como puede ser una distribución de frecuencia, calcular una media, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, o sea, son todas técnicas analíticas. Ahora, si yo analizo, por ejemplo, ya aplico una correlación, ahí yo ya estaría tratando de operar con un método más estructural funcional.
ver qué pasa entre esta variable y esta otra, desde un punto de vista cuantitativo, ¿no? Entonces, los métodos estructurales funcionales, que no son lo mismo, pero están muy relacionados, es cuando yo consigo que mi objeto modelo está compuesto por partes que guardan, como por elementos, diríamos, que guardan entre sí una disposición genérica, una forma, ¿no? de organización. Eso es una estructura. Por ejemplo, una universidad tiene una estructura. Una empresa tiene una estructura organizacional. Y las estructuras son muy difíciles de cambiar, tienen la tendencia a la estabilidad. Entonces, si yo concibo mi objeto modelo como una estructura, que busco describirla y ver cómo esta superestructura, por ejemplo, condiciona esta otra, por ejemplo, en el caso de los estudios sociales, socioeconómicos, Marx ha sido uno de estos autores que ha buscado describir las estructuras económicas de la sociedad. E incluso él mismo también planteó cuáles eran las superestructuras que vendrían a ser como aquellas estructuras más generales que condicionan las relaciones de producción entre la clase obrera y la clase capitalista, ¿no? Ese es un clásico ejemplo en el trabajo de Marx, de estudios estructurales. Funcionales, bueno, funcionales pueden, digamos, ser un método por sí solo o bien puede estar combinado con el estudio de las estructuras. En ese caso serían métodos estructurales funcionales. La sociología aplicó mucho, sobre todo en los años 40, 50, el método funcional. Entonces se trataba de ver qué papel jugaba determinado componente de la sociedad en otro aspecto. Por ejemplo, qué papel cumplía la posición económica con relación a la posibilidad de tener independencia de decisión a la hora de optar por un trabajo. Hay gente que no puede optar porque simplemente tiene que digamos, trabajar en aquello que le surge como posibilidad, porque está muy condicionada por la estructura en la cual está, digamos, viviendo. Entonces, la sociología, la demografía también utiliza esos métodos. Se aplicaron en antropología, ambos, sobre todo en la primera parte del siglo XX. Estos métodos estructurales funcionales van de la mano de aquellos objetos, modelos genéricos, vuelvo a repetir por la forma en que el investigador lo concibe, que se asocian con un modelo eh, más bien mecánico, ¿no? Es decir, como si fuesen partes que están dispuestas en un todo, y cuando aparece la idea de función, ese modelo mecánico pasa a ser ya un modelo químico. Se van asociando más con un modelo químico o mecánico químico, ¿no? ¿Se entiende esto? O sea, yo puedo pensar mi objeto modelo en el campo de la ciencia de la información de esta tesina o de cualquier otra que quiero hacer. Si yo lo concibo en mi mente como un conjunto de partes y considero que esta parte incide fuertemente en esta otra, entonces yo estoy teniendo en mi mente un modelo mecánico químico de mi objeto modelo, que sería como estos serían modelos madres, ¿no? Para que se entienda. El otro era atomístico, el que se asocia con los métodos analíticos. Estos serían mecánicos químicos. Y cuando a su vez yo entiendo mi objeto modelo como un conjunto de partes que interactúan entre sí, no son estáticas las partes, eso lo diferencia de los estructurales, sino que todas las partes interaccionan y regulan el comportamiento de la otra, entonces yo ahí estoy aplicando un método sistémico. Mi diseño es sistémico.
Y el objeto modelo genérico que se asocia con esto es el modelo organísmico. ¿Por qué organísmico? Porque un organismo, como se lo concibe en biología, es un conjunto de subsistemas que a su vez están integrados por otras partes elementales que interactúan todas ellas entre sí. Entonces acá, digamos, es donde la función cobra vida plena, pero no solamente entre dos partes o tres partes, como habíamos visto que ocurrían los modelos estructurales funcionales, sino que todos los elementos interaccionan entre sí. Entonces eso se corresponde con un modelo genérico organísmico. Y acá viene el cuarto, Romina, que es en torno al cual giró la pregunta hoy al inicio de la clase, los hermenéuticos. Sí, ¿Sí? sí, sí, El profe. método hermenéutico, también llamado interpretativo, ¿cuáles son? Son aquellos que en el abordaje del objeto de estudio busca develar signos y significados en todas las variables que intervienen. Esto es propio, por ejemplo, del psicoanálisis, de los estudios sociopolíticos, de algunas orientaciones así de la antropología que van hacia los aspectos cognitivos, de estudios históricos también, de la sociología crítica, o sea, hay muchas ramas de las ciencias sociales, líneas, digamos, investigativas dentro de las ciencias sociales que optan por estudios hermenéuticos o interpretativos. Bueno, en este caso, digamos, el diseño sería hermenéutico y esto se correspondería con entender un objeto modelo genérico que lo concibo como eh, como un proceso narrativo, para que se entienda, como un proceso narrativo. Es decir, mi objeto de estudio lo entiendo de tal manera como si fuese un sistema que me habla. Por eso un proceso narrativo. En el campo de la política es interesante esto, ¿no? Cómo se percibe esta cuestión narratológica de las decisiones que piensa, digamos, el colectivo de votantes que hace que se incline por un candidato o por otro. Bueno, esto se ve en todas las elecciones en distintos países, recientemente con la elección de Estados Unidos, es decir, cómo se entiende el electorado norteamericano como si fuese una historia narrativa. Entonces, hay algunas cuestiones que son como constantes históricas y que están arraigadas en la idiosincrasia de determinados individuos que son colectivos en realidad, que sería, el individuo sería la nación norteamericana, pero esa nación, o lo mismo la nación argentina, es en realidad un colectivo, ¿no? Que hace que justamente ciertas cuestiones permanezcan más allá de los gobiernos. ¿A qué hago referencia? Y bueno, el yanqui es un nacionalista. Es decir, puede en algún gobierno estar más a favor de Israel o más a favor de Ucrania o bien más a favor de otro país en determinado conflicto geopolítico, pero que no le toque sus intereses nacionales. Ahí hay como un quiebre, entonces más allá de que sea un candidato republicano o un candidato demócrata, o sea, la cuestión cultural, idiosincrática marca la agenda, cosa que a veces no nos pasa en otros países. Y los dialécticos son un tipo de diseño y de método que busca
identificar y explotar al máximo las contradicciones, pero no para quedar en las contradicciones si fuese la pura crítica, porque más bien podríamos decir que los estudios hermenéuticos explotan al máximo la crítica. La diferencia que tienen los dialécticos es que los dialécticos van más allá, buscan síntesis integradoras que permitan superar la contradicción, o sea, la crítica por sí misma. Entonces, estos tipos de diseños dialécticos se corresponden con una concepción de un objeto modelo genérico que se entiende como sistemas complejos que tienen historia formativa y conciencia de reproducción de sí mismos. Esto es lo que estábamos hablando recién, justamente. Lo que diferencia el aspecto o razón de ser de cada uno de los países, ¿no? El israelita tiene su idiosincrasia, eh, el, tienes capacidad de resiliencia para poder sobrevivir en contextos adversos, rodeado de un cúmulo de naciones que los consideran enemigos. ¿Cómo viven en esos lugares? Bueno, un argentino quizás no iría a vivir en esa situación de tensión permanente. Sin embargo, ellos viven ahí. Y lo mismo pasa con las personas de Afganistán o de la India, que tienen conflictos así, em, algunos geopolíticos y otros de otro tipo, socioeconómicos, raciales, que en algunos casos se hacen muy fuertes, ¿no? Entonces, esa capacidad de resiliencia que tienen ciertas poblaciones, que forman parte del etos cultural de cada uno, hace justamente a la reproducción del sistema. O sea, el sistema se comporta como un sistema complejo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de los grupos terroristas, ¿no? De fundamentalistas, que uno desde externamente, desde otra cultura, no entiende, pero ellos tienen su lógica de reproducción como sistema, ¿no? Y lo mismo pasa con pueblos indígenas que fueron avasallados y sin embargo siguen tratando de preservar sus pautas culturales, su modo de vida, haciendo frente a avances de explotación de la naturaleza en los ambientes donde ellos viven. Entonces, una mirada integradora que busca captar esas contradicciones y superarlas desde el punto de vista del conocimiento sería un método dialéctico. Acá lo importante es que la dialéctica tiene momentos, hermenéuticos, momentos sistémicos, momentos estructurales y analíticos. O sea, por eso es un diseño más complejo, porque recupera modos de operar del investigador con su objeto de estudio que va más allá justamente de focalizarse en el análisis o de focalizarse en la búsqueda de la relación de esta parte con esta otra, y quedar ahí, digamos, sino que es una especie de movimiento de superación lo que realiza la dialéctica. ¿Queda claro más o menos entonces esto? Que son los distintos tipos de diseños, según estos diferentes criterios que podemos poner en práctica. Bien, entonces, para que no se haga tan extenso, hoy yo creo que con esto estamos bien, ¿no? Si se ha entendido hasta acá, yo diría, si hay algunas preguntas, Romina, y si no cortamos acá, yo después el otro tema del análisis de los datos ya lo voy a trabajar la próxima clase en relación con ciertas cuestiones que tienen que ver con la instancia de validaciones positivas, sobre todo como recomendación a tener en cuenta a la hora de organizar el informe final de la tesis, de defender la tesis y esas cosas, ¿no? Y ya les voy a dar en la próxima clase también las pautas para que ustedes vayan extrayendo información relevante y de manera sintética de lo que ya tienen en el seminario elaborado para que nutra el proyecto de tesina. O sea que es muy probable que yo esta semana ya vaya abriendo el tema 8, que hasta ahí vamos a llegar, ¿no es cierto? Porque el 9 no lo trabajamos en el aula porque es transversal durante todo el año, y la otra cuestión que sería la sección final del proyecto de tesina, ¿no?
sea, mi idea es apuntar a que en la última semana de noviembre tengamos el proyecto ese de tesina finalizado con las pautas de cómo hacerlo, de lo que yo les voy a proporcionar, para que ahí, junto con la nota que hace cada uno de ustedes, ¿no? El tesista, la nota que va a hacer el director o directora de tesina y el currículum vitae actualizado de esa persona que va a dirigir la tesis, entonces todo eso más mi nota de aprobación desde el seminario, no solo del proyecto, sino de todo el seminario, digamos, todo eso se va a presentar por medio del trámite administrativo. Cuando se presenta, cuando se tiene entonces ese trámite realizado, yo recién ahí pongo la nota final del seminario y cerramos todo el proceso. Así que no se desesperen porque si bien tenemos bastante todavía por trabajar, pero estamos en la recta final. Entonces, yo apunto a la semana que viene que no haya nada raro para viajar y tener esa clase, cerrar lo que tenemos que cerrar y bueno, yo mientras tanto les voy a ir habilitando en el aula virtual algunas otras cosas como para que ustedes vayan adelantando, ¿no? Eh, Sí, profe, está bien, sí. Recuerden que este domingo vence el plazo para la entrega del segundo trabajo integrador completo, por eso yo mañana le voy a estar haciendo la devolución eh, o el viernes, porque también tengo que esperar que ustedes entreguen mañana el coloquio, ¿no? El video, el primer video, y ahí yo le hago la devolución de la separata metodológica para que ustedes después entreguen todo el segundo trabajo integrador completo, que sería el primero más el segundo, incluidos, ¿se acuerdan las consignas que quedaron pendientes? O sea, el listado bibliográfico y el cronograma de desarrollo de la tesina. Ese cronograma, en función del avance que ustedes ya tienen en el seminario, piénsenlo, por ejemplo, ustedes tienen 2 años para hacer la tesina, pero no van a esperar 2 años, sino que si ustedes lo pueden concretar en los próximos 6 meses después de que inicie el año que viene, ¿sí? Hagan un cronograma de 6, de 8 meses, de un año, por ejemplo. Entonces, no tiene, o sea, lo que voy es que no tiene por qué ser de 24 meses porque ya tienen mucho ustedes adelantados, o sea, lo que les queda es el trabajo de campo y bueno, y todo lo que es el análisis y después la redacción del informe final, que sobre eso ya les voy a dar algunas claves la semana que viene, ¿no? Bueno, profe, esa iba a ser mi única duda si del tema del cronograma, si era con los 2 años o lo que nosotros pensamos que podríamos tardar con respecto a todo lo que avanzamos con Sí, todo lo que, con todo con lo que todo, ya tienen, básicamente. claro, o sea, ustedes ajusten ese tiempo en función de lo que ustedes consideren que les va a llevar. eh, y de las aspiraciones que cada uno tiene. Es decir, acá, por más que uno en el seminario lo va andamiando, pero yo, o sea, detecto que no todos van avanzando al mismo ritmo. Entonces, si cada uno avanza simplemente para terminar el seminario y que, digamos, tener como regularizado, es una cosa. Ahora, si uno avanzó para tratar de recibirse lo antes posible y finalizar la tesis, es otra historia, ¿no? Entonces, nadie puede garantizar, ni el profesor del seminario ni el director de tesis puede garantizar que el tesista investigue, porque acá de lo que se trata es de que cada uno tiene que hacer su propia investigación, ¿no? Entonces, en función de eso, organizan el cronograma. Después lo que pueden hacer es poner una notita a pie de página, decir, bueno, en función de cómo se vaya avanzando con las acciones concretas, se podrá ampliar o reducir o lo que sea, digamos. O sea que el cronograma es flexible, en definitiva. Porque pueden pasar muchas cosas. Qué sé yo, puede suceder que, no sé, de pronto el año que viene haya un paro de 2 o 3 meses corrido. O sea, nadie sabe qué pasa. De todas maneras, aún así hay que avanzar, porque fíjense que en tiempos de la pandemia nosotros hemos desarrollado clases, o sea, apelando a la virtualidad y los tesistas fueron avanzando por este medio. O sea,
Algunos que tenían pensado realizar entrevistas presenciales tuvieron que suplir por otro instrumento de investigación, pero avanzaron igual. O sea, y eso depende del empuje, del entusiasmo que cada uno le ponga, ¿no? Así que bueno, quedamos así entonces. Yo espero ese video, espero que puedan concretarlo lo antes posible. Y entonces les hago mi devolución y ahí seguimos con las otras actividades. Bueno, profe, sí, está bien. Bueno, estamos entonces, Romina, ¿algo más? No, no, por mí está bien, no Bueno, sé, mis compañeros. bueno, posiblemente yo suba esta grabación al aula virtual para que puedan interiorizarse un poco más y veremos a ver qué pasa. Ustedes pónganse en contacto para terminar esa actividad, el coloquio, porque bueno, eso justamente yo les di la posibilidad de que lo hagan ustedes, se organicen de manera flexible y no que sea con la misma dinámica donde yo haga preguntas, sino que traten ustedes, ¿no? De exponer, de hacerse preguntas, de intercambiar, o sea, de que sea esa modalidad. Bueno, profe, sí, está bien. Bueno, gracias por estar. Bueno, Bueno, Romina, no de nada, entonces profe, quedamos así, ya hasta queda la poco tiempo. próxima. Ya queda Sí, poquito, sí, sí. Bueno, hay que seguir sí, poniendo el muy empeño. rápido. Sí, Sí, como rápido. dije en la anterior clase, que el tiempo pasa rápido, uno no, Sí, no sabe lo que le espera y bueno, es impresionante cómo pasó este año. Sí, se vive sí, cada vez la más verdad que sí. acelerado y hay muchos problemas, entonces, bueno, es como que notamos que el tiempo pasa cada vez más rápido, ¿no? Bueno, así que a cuidarse, Sí, Romina, con la salud también sí, sí, y profe, sigamos adelante. sí. Bueno, Bueno, buenas noches. estamos viendo entonces. Bueno, Chao. hasta luego. Hasta luego, profe.